Buenas tardes. Ah, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Esperemos que se conecten sus compañeros. Y les comento que hace un rato parece que ya hay el aula virtual. Entonces, Pero no se puede marcar la asistencia. no, no estoy muy seguro. Ya voy a revisar. Sí, no me sale para marcarlo. Yo recién estoy ingresando ahorita. Ah, ya, pero el tema de la asistencia es porque no he creado sesiones. Déjenme. déjenme- Es un pequeño detalle que no he creado las sesiones. Ya ustedes ya tienen este WhatsApp. No, no. No, porque No, tuve una reunión con unos alumnos y uno dijo que ya había WhatsApp. Y por ahí en las redes sociales dicen que en ciertos países ya llegó el WhatsApp. Esto del WhatsApp es terrible, ¿no? Yo hoy día utilicé mensajes de texto. Hace tiempo que no los utilizaba. Pero no solamente fue en WhatsApp, creo que en todas las redes, ¿no? Todas las empresas de Facebook, WhatsApp, Instagram, las tres redes están caídas. Y hay la migración de Telegram, porque yo tengo instalado el Telegram y ahí vi que de mis contactos, muchos nuevos contactos aumentaron allí. O sea que instalaron el Telegram. Entonces es una migración. A veces es interesante ver qué pasó, ¿no? Yo pienso que debe ser algún equipo de comunicación de Microsoft que utilizaba para esos servicios. Tal vez algún DNS, ¿sí? Porque es a nivel mundial que les ha pasado esto, ¿no? Imagínense, imagínense que la persona que está a cargo de eso, pobrecito, ya se debe haber quedado sin trabajo. Pues no creo que le perdonen eso. Dame un segundito que estaba yo copiando acá un archivo. Aquí, 16. 16 bis.
hasta septiembre 30. Y el viernes fue primero. Entonces tengo que agregar. Voy a agregar el 4 de octubre desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas. Vamos a añadir varias sesiones. Con ustedes las clases son los lunes. No me deja marcar. Con ustedes las sesiones son los lunes y los jueves, ¿verdad? Y creo que la semana que viene es la última, o sea que sería hasta el 15 de octubre que hay que marcar. El 15 de octubre que hay que marcar, pero el Ya examen, llegó WhatsApp. eso me dijeron hace un rato y a la final era mentira, así que ya no les creo. No, pero a mí ya me llegó WhatsApp. Parece que de repente está llegando es por, o sea, no está llegando por territorio, sino por usuario. Ya, entonces aquí pongamos hasta el 15, aunque el día del examen, no sé si el día del examen también cuenta. Pero bueno, voy a ponerle allí hasta el 15, permitir a los estudiantes, sí, acá, automático no. Ya, entonces, ahí voy a añadir las sesiones que faltan. Ya, entonces ahora sí. Déjame ver si ya llegó WhatsApp, a ver si es cierto. Ah, sí, parece que ya llegó. Parece que ya llegó. Mm, entonces, proceso de entrega de costo. Ya, entonces ahí intenten ingresar a marcar la asistencia. Déjenme verificar algo acá porque Sí, ahora sí se puede. entonces ya está arreglado eso, ya está arreglado WhatsApp, ya vamos por buen camino. Déjenme un segundito que tengo que conectarme al WhatsApp a indicarle al grupo de alumnos a qué hora es la reunión.
Ya, bueno, hasta eso. Hasta eso, hasta eso, hasta eso. Nosotros en la última clase habíamos visto algo de los estándares de diseño de interfaces. El diseño de interfaces es algo intuitivo, diría yo, es algo fácil, predecible, pero no por eso deja de ser importante. ¿Por qué es importante? Porque digamos que la imagen, la presentación, la primera impresión que se lleva el usuario del sistema. Entonces, por eso allí es importante, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cuidar el tema de la presentación. En el capítulo, que ya es el último capítulo, ¿verdad? Vamos a ver lo que son las interfaces. Ya habíamos visto algo, pero vamos a ver la clasificación y diseño de las interfaces, ¿no? Entonces, vamos a seguir con este tema. ¿Y qué es una interfaz? Una interfaz, pues, es lo que el usuario se encuentra, ¿verdad? Mirando en la computadora, ¿no? No es la computadora en sí, sino que es lo que la computadora le muestra al usuario. Y dentro de esas interfaces, pues, tenemos lo que hoy en día predomina, es la interfaz gráfica del usuario. Entonces, esta interfaz gráfica es lo que predomina porque anteriormente en los primeros sistemas existía la interfaz de modo de texto, que era una interfaz que no era predictiva y no era bonita, sino que se podría decir que era un poco aburrida. Entonces a los usuarios cuando se topaban con esa interfaz, se quedaban con que, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo muevo? Y no quiero presionar algo porque de repente voy a dañar la computadora. Entonces esto provocaba mucho miedo a los usuarios, ¿no? Hoy en día tenemos las interfaces gráficas, que las interfaces gráficas al ser intuitivas, pues como niños nos invita a hacer travesuras, a mover esa interfaz, y esto facilita el uso, ¿no? De hecho, el éxito de Bill Gates no es hacer buenos productos. El éxito del Bill Gates es de hacer de que su producto es intuitivo, o sea, está hecho para ser intuitivo, ¿no? Y yo la mayoría de software que han pasado por mis manos, yo no los conozco, pero utilizando la intuición, he logrado utilizarlos, no al 100%, pero sí a un 60-70%. Lo mismo con los iPhone. Los iPhones también son bastante intuitivos, son interfaces que se han esmerado para que el usuario se sienta cómodo con su uso, ¿no? Bien, entonces les decía yo que la interfaz gráfica del usuario es la más común y esta se la suele conocer como GUID, ¿verdad? ¿Por qué GUID? Porque es la abreviación de interfaz gráfica del usuario. O en inglés, Graphical User Interface. Eh, Y este tipo de interfaces aquí, pues, déjenme aceptar aquí a algunos compañeros que están en espera. Ya, esta interfaz de aquí se caracteriza por ser una interfaz colorida, digamos así, amistosa. Suele utilizar imágenes, allí suelen existir objetos gráficos y la representación de la información, ¿verdad? Y de las acciones están basadas en eventos que se hacen sobre esta interfaz, ¿no? Bien, hoy en día, pues la mayoría de los sistemas operativos trabajan con este tipo de interfaces, como les dije, es lo común, ¿verdad? O sea, un sistema operativo que al usuario no le agrade, pues no va a ser popular. Antes de eso, nosotros teníamos una interfaz que era una interfaz de modo de texto que utilizaba comandos de línea, es decir, que usted tenía que escribir, si usted quería abrir una carpeta, tenía que escribir, por ejemplo, dir,
¿verdad? Si usted quería copiar un archivo, tenía que escribir copy. Si usted quería borrar algo, tenía que escribir delete. Entonces, estas interfaces utilizaban instrucciones o comandos que se tenían que escribir para poder ejecutar algún tipo de proceso. Por lo tanto, si hoy en día yo le pongo al frente de usted una de estas interfaces, si usted no sabe los comandos, pues no hace nada con la interfaces y por lo tanto para usted es una simple pantalla que no hace nada, ¿no? Y hoy en día los usuarios pues quieren mantenerse sin saber nada, ¿no? Entonces no quieren aprenderse 100, 200, 300, 400 comandos para poder lidiar con estas interfaces. Y eso es lo más utilizado, porque una interfaz tranquilamente puede tener 2000 o 3000 comandos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si ustedes han visto ese PowerShell, que es una interfaz en modo de texto que tiene Windows, creo que tiene como 4000 o 5000 comandos esa interfaz. Entonces es sumamente poderosa, pero ¿quién se va a aprender los 5000 comandos? Bien, el ejemplo típico y monopólico de las interfaces gráficas de usuario es el sistema operativo de Windows, ¿no? Entonces los Windows que utilizan interfaz gráfica de usuario. También tenemos otras interfaces como puede ser las interfaces gráficas de Linux, ¿verdad? O tal vez otras interfaces como los que utilizan las Mac, ¿verdad? O los iPhone. Entonces estas son diferentes interfaces gráficas que podemos encontrar en el mercado. Déjenme ver si se me conectó el WhatsApp. Es que quiero escribirle a mis alumnos la reunión el link de mañana, programa de sustentación. Denme un minuto para escribirles a los usuarios. A ver, ya, este es nuestro link. Este es el horario.
Ya. Por acá veo que hay unas disculpas de WhatsApp por los servicios. Eh, Esto tengo que reenviarlo al grupo. Ya, yo creo que ya puedo salir de aquí. Entonces ya logré compartir. Please move this window away for no sé qué. Desea guardar los cambios, no guardar. Ahora sí, ya les envié el mensajito. Voy a poner por acá. Bueno, ahora sí. Ya, entonces estábamos con el tema este de las interfaces de usuario, ¿no? Ya vimos que las interfaces gráficas son lo que nos mueve al mundo. Ya, el éxito de que nos dio Microsoft, pues que nosotros podemos manipular la pantalla directamente nosotros. O sea, en vez de utilizar los comandos, utilizamos pues el ratón, aunque también tenemos la opción de utilizar el teclado, pero creo que nadie más lo hace. Y también podemos adaptar incluso palancas de joystick, ¿verdad? Pero la mayoría trabajamos con ratón o hoy en día utilizamos la pantalla táctil, ¿verdad? Y también podemos utilizar el lápiz óptico. Entonces, tenemos un sinnúmero de interfaces que ahora nos permiten interactuar gráficamente con estas pantallas. Obviamente, construir un sistema que permita una interacción gráfica para los usuarios, pues esto implica que ese software sea un poco más elaborado y que de repente podría por allí contener algún tipo de error, ¿no? Entonces, la mayoría de las interfaces generalmente han hecho evaluaciones de pilotos con usuarios para saber lo que los usuarios piden, ¿no? Muchos usuarios dicen, oye, esto no me gusta o esto debería funcionar de manera diferente. Y una de las soluciones que encontró, en este caso, hablemos directamente de Microsoft, que ellos son los que lideran esta parte del mercado, es el de permitir la customización, es decir, que yo puedo customizar, o sea, puedo adaptar las herramientas en base a mis preferencias y de esta manera, pues, puedo yo tener el funcionamiento que se acopla a mis necesidades, ¿no? Ya, entonces aquí habla de que hacer la interfaz gráfica al usuario es un reto, pues hay que hacer un modelo que se acople o que represente nuestra realidad. Tenemos que crear un modelo conceptual que sea una representación
aceptable a lo que es nuestra vivencia diaria. Los diseños de pantalla también se aplican a lo que son las intranet y las extranet. Entonces, una intranet es una red de una organización que se ve casas adentro, como puede ser, no sé, imagínense que ustedes están en una empresa de gobierno y entonces en la empresa de gobierno ustedes tienen toda toda su estructura gubernamental en la red, pero es una red interna, ¿no? Y también se puede aplicar las extranet. Las extranet son las redes externas, como pueden ser el Internet. Entonces, cuando hablamos de estas nuevas herramientas y estamos hablando, por ejemplo, del uso de páginas web, entonces las páginas web pues, tienen una planeación, o sea, no están construidas al azar, sino que tienen una planeación. Yo recuerdo mi primera página web que yo hice, que la hice así de travieso. Eran unas páginas web estáticas en mi época. Y lo que yo había hecho era un GIF. Me acuerdo que en esa época hacer un GIF era algo del otro planeta. No había las herramientas como tenemos hoy en día. Hoy en día ustedes pueden hacer un cine con muchos efectos especiales. Bueno, a pesar de que ustedes ya los conocen, que los han visto, que los ven todos los días y que lo utilizan, probablemente vamos a hacer un recorrido de los principales elementos que se utilizan en una interfaz gráfica, ¿no? Esto es porque estos elementos tienen nombre y tienen funciones, entonces vamos a irlos reconociendo. La mayoría de estas cosas ustedes ya las saben, ya los conocen, pero no está de más repasarlos aquí, porque la idea es que todos ustedes hablen el mismo idioma. Entonces, llamen a las cosas por su nombre, porque si ustedes llaman a las cosas por su nombre, provoca dejan menos posibilidades de error. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo le digo al doctor, oiga, sáquele al paciente el órgano ese, ¿verdad? Y el doctor viene y le saca, por ejemplo, el hígado. Entonces yo le digo, no era el hígado, era el otro, el que está al lado, ¿verdad? Y le saca el vaso. No era ese, era el que está más arribita. Y le saca el corazón. Entonces, son errores. Pero si yo le digo directamente al doctor que hay que sacarle el corazón al paciente, entonces el doctor va y le saca el corazón. Entonces, para evitar errores, tenemos que utilizar el nombre apropiado de los elementos para que al momento que le digamos al desarrollador cómo tiene que ser la aplicación, el desarrollador haga lo que nosotros le estamos pidiendo y no existan posibles confusiones, ¿no? Ya, entonces uno de los primeros elementos que vamos a referirnos son los cuadros de diálogo, ¿no? ¿Cómo son los cuadros de diálogo? Son esas pequeñas ventanitas que se abren, ¿verdad? Usted está en una pantalla y se abre esa ventanita y esa ventanita generalmente presenta algún tipo de información o a veces le pregunta algún tipo de acción. Entonces aquí tenemos en la gráfica, tenemos una pequeña ventanita que es un cuadro de diálogo. Entonces, usted cuando está con el usuario le dice, ¿y cómo sé que estoy haciendo bien? Entonces usted le dice, ahí se va a abrir una pequeña ventanita de cuadro de diálogo donde le va a informar que la información se ha procesado correctamente, ¿no? Entonces estos son como para mensajes cortos y rápidos con respecto al usuario. Ahorita están llegando todos los mensajes atrasados de WhatsApp. A ver si es algo importante. Hay excusas y más excusas.
Ya, listo, joven. Estoy organizando lo del proyecto PIGI. Es un poco difícil que los compañeros trabajen. No sé si ustedes, me imagino que han de estar pasando por algo similar, pero Exactamente lo mismo. sí, realmente el nivel de participación de los alumnos, no de todos, pero de algunos alumnos es un poco decepcionante porque no quieren participar. Y créanme que no es, en algunos casos no son tareas tan fuertes, ¿sí? Pero, por ejemplo, se excusan de que tienen que... Aquí hay uno que justo mañana se va a, no sé si será verdad, será mentira, pero justo mañana se va a arreglar los dientes y dice que por eso no puede exponer. Buenas noches, jóvenes. Necesito que en la reunión que van a exponer, necesito por lo menos 2 suplentes que puedan exponer en el caso de que alguno de los expositores sufra algún tipo de percance, como podría ser de repente que se les dañe la computadora o que se quede en internet, cosa que espero que no suceda, pero si llega a suceder, necesitamos que algún compañero pueda exponer la participación de los compañeros que están como principales. ¿Sí? No puede ocurrir que el día de mañana estén en plena presentación y se queden callados y no sepan quién va y no sepan quién da qué parte. Todo tiene que estar organizado y planificado para que salga bien. Bueno, jóvenes, entonces, siguiendo con nuestro tema, ¿verdad? Vamos viendo otra cosa que nos vamos a topar son los menús. En las interfaces gráficas tenemos los menús desplegables. Hoy en día tenemos también cualquier cantidad de tipos de menús. Entonces lo que nosotros vemos aquí en lo que es la barra de menús, ¿verdad? Ahí tenemos los menús que nos permiten ejecutar diferentes opciones. Cuando ustedes realizan un diseño es bastante habitual, ¿verdad? Tener la opción que podemos hacerla navegando por el menú, con las flechitas, también podemos hacer clic directamente con el mouse y también podemos hacer una combinación de teclas, ¿verdad? Como las que tenemos aquí para ejecutar dicho proceso, ¿no? Entonces, son las diferentes opciones que tienen que considerar ustedes cuando están diseñando una aplicación, ¿no? Entonces, ya tenemos los cuadros de diálogo, los menús, ¿verdad? De allí, otra de las herramientas que suelen ser utilizados, ¿no? Y ya les dije yo que los cuadros de diálogo son para mensajes cortos con el usuario, para que responda sí, no, o simplemente darle una información. Los menús generalmente aquí en los menús deben estar todas las operaciones que hace nuestra aplicación. Deben estar con los menús y por lo general las que más se utilizan tienen la combinación de teclas para hacerlas por el teclado, ¿no? Entonces, el menú generalmente es la recopilación de todas
los procesos y funciones que hace nuestra aplicación. De aquí tenemos un nuevo componente que son las pestañas de propiedades. Las pestañas de propiedades nos permiten presentar conjuntos de propiedades que generalmente están agrupadas u ordenadas por secciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos las pestañas de propiedades. Cuando yo doy clic en una de las pestañas, obviamente me sale un grupo de elementos que que están asociados según el título del menú. El tema de las pestañas, nosotros podemos utilizarlo cuando tenemos un formulario con mucha información que presentar o que capturar y estamos cortos de espacio, ¿no? Entonces, si estamos cortos de espacio, con las pestañas podemos de alguna manera ganar un poquito más de espacio. Y obviamente las pestañas tienen que tener algún sentido lógico de agrupación. Por ejemplo, aquí tenemos general, es decir, para cosas generales, autentificación, me imagino que tienen que haber datos de autentificación, y avanzados son para opciones ya un poco más avanzadas. Bueno, también tenemos lo que es la barra de herramientas. Las barras de herramientas permiten o tienen allí las opciones que son más fáciles, ¿verdad? Aunque aquí tenemos opciones o funciones o procesos que están más rápidos al alcance del usuario, estas opciones por lo general también están en el menú. Recuerden ustedes que el menú generalmente recopila todas las funciones o procesos que realiza nuestra aplicación, ¿verdad? Y algunas de estas o las más utilizadas funcionan bajo la combinación de teclas. Sin embargo, navegar por el menú puede, y especialmente cuando son menús cargados, puede ser un poco lento para el usuario, y entonces nosotros podemos ofrecerle al usuario lo que es la barra de herramientas, y en la barra de herramientas, al alcance de un solo clic de un botoncito, nosotros podemos poner a disposición estas funciones o procesos de manera más fácil y más asequible. Ahora, en la barra de herramientas, ¿verdad? Aquí, como ustedes pueden ver en un navegador, aquí tenemos la barra de herramientas, aquí tenemos los botones. La barra de herramientas, por lo general, no tiene todas las opciones que tiene el menú. La barra de herramientas, por lo general, tiene las opciones que son más comunes al usuario y que le facilitan la vida a los usuarios, ¿no? Y si tenemos usuarios difíciles que dicen, no, yo no utilizo esa opción, las barras de herramientas, por lo general, si la aplicación está bien hecha, son configurables. Es decir, que el usuario puede personalizarlas y poner sus botones que son más utilizados por ese usuario, ¿no? Entonces, pueden ser personalizados. Por lo general, la mayoría de los sistemas tiene barras de herramientas, especialmente en pantallas que tienen mucha funcionalidad. Un ejemplo de eso podría ser, ahí vimos el navegador, o ustedes lo han visto en Word. Bien, ahora tenemos otro elemento que se denominan los asistentes. Los asistentes es una colección de ventanas que se presentan de manera sucesiva y que le permiten al usuario o van guiando al usuario a realizar alguna acción o proceso. Generalmente nosotros lo vemos en la instalación o desinstalación de algún programa. Como por ejemplo, aquí tenemos un wizard, un asistente, que nos permite la instalación del explorador Mozilla, ¿no? O sea, ahí está la pantallita, normalmente tiene botón de siguiente, 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 o atrás, o la opción de cancelar, o la opción de terminar, ¿no? Entonces yo voy como un cuaderno, voy avanzando paso a paso, o puedo retroceder, y esto me ayuda, estas pantallitas me ayudan a hacer un proceso que de repente ese proceso tiene muchas opciones, o tiene algún grado de dificultad. Entonces estas pantallas me van guiando, ¿verdad? A cumplir con el objetivo, ¿no? Entonces son una valiosa ayuda. Si ustedes hacen un sistema y de repente tienen un proceso un poco pesado, ustedes podrían diseñar un wizard, un asistente, para que el usuario se sienta un poco más cómodo manejando este tipo de aplicación.
Ya, por ahí he visto que me han enviado unos correos. Déjenme ver. Sale ahí que recibí un correo, pero aquí no he recibido. Voy a refrescar por aquí y voy a refrescar por acá. Por acá, puro correo basura. Nada más. Bueno, aquí seguimos con lo que es el tema de la interfaz gráfica y otro elemento de la interfaz gráfica son las ventanas, ¿no? Este es el concepto que introdujo el sistema Windows. Obviamente el mismo nombre lo indica, Windows son ventanas y estas ventanas corresponden. Estas ventanas corresponden a un área específica de la pantalla, generalmente en forma rectangular. Eh, en las Mac, las ventanas o los detalles de las ventanas suelen ser más bonitos, por eso los usuarios que utilizan la Mac, pues, la verdad que no les gusta mucho Windows. Entonces, aquí las ventanas tienen un área que permite al usuario mostrar información, ¿verdad? O permitir la captura de información, ¿no? Entonces, esta ventana que permite esto generalmente es movible y esto hace que el usuario pueda acomodar un poco su área de trabajo, ¿no? Entonces, estas ventanas realmente se utilizan pues para mostrar o para capturar información y, y generalmente pues pueden ser manipuladas por lo que es el puntero del mouse. Entonces, esto es común para ustedes. Y ahora vamos a hablar del escritorio. El escritorio viene a ser la interfaz gráfica que va a mostrar todos los elementos, ¿verdad? La mayoría de los escritorios se caracteriza por tener iconos, ¿verdad? Y barras de herramientas allí mismo. También tiene aplicaciones y también existe integración con otras aplicaciones, ¿no? Y permite hacer, por lo menos en Windows, la tarea de arrastrar y soltar, es decir, que yo cojo un objeto con el mouse, ¿verdad? Con un clic sostenido y lo muevo y lo suelto sobre otra aplicación, es decir, suelto el clic, ¿verdad? Y ese es la operación de arrastrar y soltar, ¿no? Y cuando yo hago arrastrar y soltar, generalmente las aplicaciones cuando son compatibles, eh, permiten realizar algún tipo de acciones coherentes. Entonces, esto genera que para el usuario se sienta una interacción amigable, intuitiva, con respecto a todo lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen, ¿y ahora qué hago? Ustedes generalmente ponen sobre el objeto, lo arrastran, ponen botón derecho, ven el menú, y de esta manera lo pueden manipular, ¿no? Entonces, este sería el entorno de escritorio, que es la colección de todos los elementos, y es algo así como que cuando yo tengo mi oficina, yo tengo mi escritorio, en mi escritorio tengo mi computadora, mi calendario, mi computadora, mis archivos, ¿verdad? Es el mismo concepto con un escritorio, pero en este caso es un escritorio virtual. Bien, las interfaces gráficas no siempre han sido las más utilizadas. Recuerden ustedes que cuando se crearon las primeras computadoras, estas trabajaban con una interfaz de texto o lo que se denomina consola, y estas consolas pues aceptaban el ingreso de comandos, ¿no? Esto lo vemos incluso hoy en día en los usuarios de Linux o los usuarios de Unix, ¿verdad? Este, y estos usuarios que utilizan estas interfaces realmente son personas que ellos se consideran inteligentes,
¿verdad? Porque ellos a punta de comando pueden hacer un manejo similar a lo que hacemos con Windows, ¿no? En algunas ocasiones y son más rápidos, el uso de comandos es más rápido que estar arrastrando, soltando y buscando opciones. Entonces, estos sistemas operativos que no tienen interfaz gráfica, pues obviamente son más livianos. Entonces, esta es una de las razones por las cuales algunos usuarios, los que son más expertos, prefieren todavía la línea de comando, ¿no? El uso de las consolas para escribir comandos. Ya, sin embargo, para la mayoría de los usuarios, o sea, estos usuarios generalmente que son muy hábiles con las interfaces de texto y los comandos de línea, son usuarios avanzados, usuarios generalmente de comunicaciones o de diseño de páginas web. Entonces son usuarios que esto de aquí los hacen con mucho gusto. Pero la mayoría de los usuarios que están en la casa son usuarios finales y estos usuarios finales no les interesa una interacción así con comandos porque ellos esperan algo que sea más amigable y que sea más fácil de usar, ¿no? Entonces, estos usuarios son los que consumen sus interfaces gráficas con todas sus facilidades. Ahora, no significa que los usuarios de texto no puedan utilizar una interfaz gráfica y tampoco no limita que los de la interfaz gráfica no puedan utilizar una línea de comando, pero es más fácil a los que manejan línea de comando utilizar una interfaz gráfica que los que utilizan interfaz gráfica utilicen comandos de línea, porque necesitan pues aprender los comandos, ¿no? Mientras que los usuarios que utilizan la interfaz gráfica son más intuitivos en el manejo. Y por lo tanto, pues su curva de aprendizaje es rápida, ¿no? La interfaz de texto, la curva de aprendizaje es lenta y la interfaz de usuario, la curva de aprendizaje es rápida. Ahora, digamos que si usted le vende una computadora a su abuelita y le dice, tenga abuelita, aquí está esta computadora y tiene instalado un Linux, su abuelita le va a decir que ella no sabe nada de Linux y que eso no le sirve, ¿verdad? Y que le compre algo que le sirva, ¿no? Entonces, si usted le compra a su abuelita, le compra una lacto que tiene un Windows, entonces la abuelita de repente con Windows va a sentirse un poco más cómoda, aunque aún así, ¿verdad? Una abuelita, pues aún así le va a decir que va a tener algún tipo de problemas, pero no va a ser tanto, ¿no? Bien, entonces la idea de los ambientes gráficos, la idea que tuvo Microsoft es de que la computadora pueda ser utilizada por un usuario común y silvestre, ¿no? Entonces los productos que se venden están enfocados a este tipo de usuario y la idea es que todos tengan la oportunidad de trabajar con una computadora y como la mayoría de los usuarios que no tienen una preparación en sistema, ellos son la mayoría, entonces estos son los clientes potenciales en los cuales Microsoft se enfocó, ¿no? Y de esta manera, pues estos usuarios van a pagar por utilizar estos productos que son amigables y que a pesar de que ellos no tienen preparación en sistemas, pueden utilizarlo de manera intuitiva. Una de las cosas que no lo he mencionado hasta ahorita, porque ya me estoy olvidando, una de las cosas que hizo muy popular a estos sistemas operativos con sus interfaces gráficas de usuarios es el uso de sonidos y movimientos, o lo que se conocía como multimedia, ¿no? Hoy en día para ustedes la multimedia es algo común, pero en mi época las computadoras no traían, ¿verdad? No traían parlantes, ni traían micrófonos, ni traían CD-ROM, ¿verdad? Las computadoras que traían eso eran unas computadoras súper que modernas. Entonces, eso es la tecnología multimedia. Y esto lo que hace es que genera una experiencia de usuario muy significativa, acompañada de sonidos, ¿verdad? Y de imágenes y de movimientos, ¿no? Entonces, esto impactó de manera positiva a los usuarios y los hizo que se sientan muy cómodos utilizando estas interfaces gráficas de usuario.
Ya, entonces ya hablamos de la interfaz gráfica de usuario. Ahora vamos a hablar un poquito de los formularios. Y generalmente cuando nosotros diseñamos un sistema, nosotros diseñamos formularios que van a estar en ese sistema. Y esto se utiliza más en los sistemas de escritorio, pero también en las páginas web hay sistemas que manejan todavía formularios. Y estos formularios son pantallas que van a desplegar campos, que estos campos son etiquetas allí que van a contener datos y que estos datos sirven para ingresar información, para que el usuario ingrese información o para que el sistema muestre información al usuario, ¿no? Entonces, esta es la manera como el sistema se comunica con el usuario a través de los formularios. Los formularios digitales que se utilizan en los sistemas, cuando ustedes los diseñen, tienen que ser muy parecidos a los formularios reales, ¿no? Si yo tengo una factura, ¿verdad? Mi sistema tiene que manejar la misma distribución que la factura física, ¿no? Porque la idea es que un usuario que ha manejado formularios físicos, cuando utiliza el sistema, lo que vea en el sistema le sea familiar, ¿no? Entonces el éxito de un sistema es que el sistema maneje un diseño que sea familiar al mundo real. De esta manera, pues el usuario se va a sentir un poco más cómodo con el uso de la aplicación. Bien, creo que mencionamos ya anteriormente las interfaces de texto. Para los que no conocen, las interfaces de texto permiten la interacción con el usuario a través de comandos de línea, ¿no? Estos comandos van a permitir al usuario que controle el trabajo de la computadora o los recursos de la computadora, y esto se lo hace a través del teclado, ¿no? Entonces, por medio del teclado, pues se ingresan los comandos que son alguna palabra o alguna frase que representa alguna acción. Ya, estas interfaces de usuarios no son tan comunes para usuarios finales, pero sí son comunes para usuarios avanzados, ¿no? Entonces aquí ustedes están viendo un ejemplo de cómo sería una interfaz gráfica de usuario. Simplemente sería una pantalla con un fondo blanco y negro, ¿verdad? Y con unas letras que contrastan sin mayores colores y generalmente hay un prompt allí que está esperando que nosotros ingresemos algo para darnos una respuesta. Y la respuesta que nos da generalmente así mismo es un simple texto y no hay gráficos, ni archivos, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, para el usuario común y silvestre, este puede ser una interfaz un poco aburrida. Sin embargo, la ventaja de esta interfaz es que en algunos casos es más rápida y también esta interfaz permite que los trabajos o los procesos sean livianos, porque la interfaz gráfica generalmente es una interfaz pesada. Ahora, las interfaces gráficas de usuario y la interfaz de este modo consola, modo texto, no son las únicas interfaces que se están utilizando hoy en día. Algunas de las interfaces gráficas, como yo ya les mencioné, pues permite que ustedes trabajen con otros tipos de dispositivos, como puede ser el lápiz óptico o las pantallas táctiles, o incluso hay otras interfaces que trabajan con el tacto o el reconocimiento de voz, ¿no? Como por ejemplo cuando ustedes utilizan el asistente de Alexa, ahí están utilizando una interfaz de voz que trabajan con este equipo de aquí. Bien, cada una de estas interfaces pues va a tener sus propios atributos que las hacen especiales y que permiten interactuar con las aplicaciones de una manera única y particular. Entonces la idea cuando ustedes diseñan los sistemas es que ustedes vean a su alrededor la tecnología que está surgiendo o que ya existe y que esta tecnología que tiene que ver mucho con las interfaces, ustedes las puedan implementar en su sistema, ¿no?
Obviamente, pues la tecnología puede ser más barata o más cara dependiendo de la interfase que ustedes han escogido para su uso. Bien, para que ustedes puedan evaluar las interfaces, nosotros vamos a considerar algunas normas para que ustedes puedan evaluar estas interfaces, ¿no? El primer punto habla del periodo de entrenamiento para que los usuarios puedan utilizar la interfase. Obviamente, si yo pongo un teclado y un mouse, la curva de aprendizaje va a ser rápida. Pero imaginemos que yo tengo otro tipo de interfaces, como por ejemplo una impresora 3D. Una impresora de 3D necesita más parámetros y más preparación para utilizarla. Por lo tanto, si yo voy a utilizar una impresora 3D, debo de considerar si los usuarios van a estar preparados para para poder utilizar este tipo de recursos, ¿no? Entonces, el tiempo de entrenamiento puede ser un factor determinante para ver si una tecnología se implementa o no. Bien, el segundo punto habla del entrenamiento que deben de tener los usuarios. Ya, el segundo punto habla del entrenamiento que deben tener los usuarios, ¿verdad? Antes de poder utilizar una aplicación. La idea o lo que se espera de los usuarios que utilizan este tipo de interfaces es que puedan introducir los comandos sin pensar en ellos o sin consultar el menú de ayuda. Los comandos suelen ser rápidos si ustedes los teclean con las manos. Suele ser más rápido teclearlos que utilizar el mouse. Pero si usted tiene que decir, uy, ¿cuál era el comando? No me acuerdo y está repitiendo mucho o tiene que poner la ayuda para ver los parámetros o tiene que presionar F1 para que descargue el manual de ayuda, entonces esto podría hacer que esa interfase no sea aprovechada, ¿no? Entonces yo utilizo esta interfase si yo realmente sé que va a ser aprovechada por mis usuarios. Ya, estas interfaces, cuando ustedes utilicen una interfaz, la interfaz tiene que permitir la validación de la información, o sea, tiene que haber poco espacio para el error, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar una interfaz, pero esta interfaz tiene que ayudar a que la captura de la información sea efectiva. Por ejemplo, una interfaz que ustedes han visto en los comisariatos es estos aparatitos que capturan los códigos de barra. Entonces, un lector de código de barra, cuando ustedes pasan el producto, pistolean allí y de esta manera leen el código. Esta es una interfaz que realmente ayuda a que no se cometan errores. Uno de estos errores que ocurrían antes de utilizar esta interfaz es que los cajeros tenían que describir el código, tenían que escribir el código en la pantalla y muchas veces se equivocaban con los códigos y esto provocaba que se cobre de más, se cobre de menos, se pierda, ¿verdad? Y se dañen un poco los inventarios, ¿sí? Entonces provocaba todo este tipo de problemas. Entonces la idea es utilizar una interfaz que ayude a reducir el número de errores, ¿no? Por ejemplo, en las votaciones se utilizaron unas plantillas, unos escáneres que leían, ¿verdad?, los resultados de las actas. Y por eso es que existe el tema de la votación rápida, ¿sí? Que permite conocer los resultados de manera rápida, porque no es el usuario que tiene que estar ingresando, sino que es una máquina que lee estos resultados. Bien, por otro lado tenemos que cuando nosotros consideramos el uso de una interfaces, tenemos que pensar en que si existen errores y hay que recuperarse esos errores y el tiempo de recuperación de preferencia tiene que ser corto. El tiempo de recuperación tiene que ser corto, es decir que si ocurre algún error, yo puedo recuperarme rápido de ese error. Por ejemplo, en una empresa
que yo elaboraba, utilizaban una interfaz que utilizaban el lector de código de barras. ¿Sí? Utilizan el lector de código de barras. Resulta que cuando se añade un lector de código de barras, no existían los repuestos, no estaban estoqueados los repuestos y la compra de estos aparatos demoraba mucho. Entonces, cuando un lector de código de barras comenzaba a fallar, prácticamente la empresa perdía un punto de entrada de datos y los demás usuarios se sobreesforzaban para cubrir la falta de un equipo que ya no funcionaba correctamente. ¿No? Entonces, en esa computadora se comenzaba a trabajar de manera manual y trabajar de manera manual es incrementar el peligro con respecto a un error producido por el usuario. Entonces, la idea es que sus interfaces que ustedes utilizan se puedan recuperar de manera rápida. Bien, también tienen que considerar si ustedes manejan usuarios que utilizan poco el sistema. Entonces, los usuarios que tienen poco tiempo para utilizar el sistema, también van a tener poco tiempo para aprender a utilizar el nuevo sistema, ¿no? Entonces, tienen que ver que no tienen que poner una interfaz muy complicada si sus usuarios no van a tener un tiempo prudencial para aprender la aplicación. Bien, entonces, estas son consideraciones que ustedes tienen que evaluar al momento de definir cuál es la interfaz que va a utilizar su sistema. Bueno, estas cosas son sencillas, son de sentido común, pero de todas maneras no sé si tienen alguna inquietud hasta allí. ¿Ya están listos ustedes para mañana exponer en el proyecto PIS? A mí me pusieron, aunque todavía no me llega el nombramiento, pero a mí me pusieron de jurado en la noche. Entonces, tal vez es probable que yo sea jurado en algún proyecto de ustedes. Pero yo ahí les voy a calificar más o menos en función de su conocimiento y de su trabajo. No creo que los favorezca, pero tampoco no creo que los perjudique. Ahí voy a tratar de ser imparcial. Bueno, entonces ya hablamos un poquito de las interfaces y entonces vamos a seguir adelante y vamos a pensar un poquito en los diálogos que tienen que ver con el usuario. El éxito de un sistema, cuando ustedes hagan el diseño de un sistema, es que el sistema sea comunicativo con el usuario. No hay cosa peor que cuando ocurre un error y usted no sabe qué pasó. Y a mí me ha pasado que yo me he quedado 5, 10, 15 minutos, ¿verdad? Esperando que el sistema haga algo y de repente viene alguien, no, es que tienes que darle escape. Entonces yo estaba 15 minutos de mi vida ahí esperando que el sistema haga algo y yo no sabía. Entonces eso a los usuarios les enoja mucho. Por lo tanto, el sistema tiene que ser comunicativo, ¿verdad? Y los cuadros de diálogos es una manera de comunicarse con el usuario, ¿no? La mayoría de veces ustedes tienen que poner cuadros de diálogos para que el usuario sepa se realizó la operación, se va a realizar la operación, se terminó, se comenzó, hubo un problema. Entonces el usuario tiene que estar, mientras más comunicativo sea, ¿verdad? Mejor, pero tienen que considerar que la comunicación no tiene que, este, no tiene que entorpecer el proceso. La comunicación tiene que ser para tener informado al usuario, pero el usuario no tiene que decir, no tiene que estar torpe el proceso. Es decir, usted dice proceso y el sistema le dice, ¿está seguro que quiere procesar? Ustedes le ponen que sí y el sistema dice procesar y después dice termina. Pero si yo digo voy a hacer el proceso y me sale un cuadro de diálogo que dice ¿está seguro que quiere hacer este proceso? Yo le pongo que sí y dice si usted hace este proceso se va a destruir la información y yo le pongo que sí y me sale otro mensaje ya sacó respaldo, yo le pongo que sí
y la información que usted va a procesar se va a guardar en este directorio por si acaso. Yo le pongo que sí. Si está procesando, está seguro que desea realizar el paso 2, usted le pone que sí. Dice, se está procesando, está seguro que desea realizar el paso 3, usted le pone que sí. Entonces, si se dan cuenta, mucho diálogo puede entorpecer el proceso, ¿no? Entonces, tienen que poner los diálogos necesarios y eliminar los diálogos innecesarios. Bien, entonces los diálogos pues van a facilitar a las personas que se comuniquen, que se entiendan con la computadora, y un usuario informado pues es un usuario que se va a sentir que el sistema le está informando. Para que ustedes puedan diseñar un buen diálogo con el usuario, pueden considerar lo siguiente. Primero que nada, comunicación significativa. La comunicación significativa involucra que las personas estén conscientes de qué información está presentando o está pidiendo la computadora. Es decir, que no exista duda sobre lo que la computadora está requiriendo para realizar el proceso, ¿sí? O también la información que la computadora está presentando. Entonces, comunicación significativa, los mensajes que mande la computadora tienen que ser mensajes válidos, ¿verdad? Mensajes que valgan la pena de tomar en cuenta. Segundo punto, acción mínima del usuario. El usuario es un usuario perezoso, no le gusta hacer mucho clic. Si ustedes hacen una aplicación que tiene que dar 5 clics, su aplicación está condenada al fracaso, ¿no? La mayoría de las páginas web, diseño de páginas web y aplicaciones, dicen que lo máximo que tiene que estar alejado un proceso, un usuario, son 3 clics. Si usted hace un cuarto clic, ya esa aplicación le molesta al usuario. Entonces, lo máximo 3 clics de distancia para que usted logre su cometido. Bien, y el tercer punto, pues, es de que el funcionamiento sea normal y consistente, o sea, que las preguntas vayan de acorde al proceso y tengan un sentido lógico. Bien, ¿cómo es la comunicación significativa? La comunicación significativa consiste en presentar una información de claridad, o sea, una información clara. Es decir, el usuario lo lee y entiende lo que le está diciendo el sistema. Para lograr una comunicación efectiva, pues el cuadro de diálogo tiene que tener un título apropiado para cada pantalla. Cada pantalla tiene que tener su propio título, ¿verdad? Entonces el título nos ayuda a saber en qué proceso nos encontramos, ¿no? No se recomienda utilizar mucho las abreviaciones para no confundirse. Entonces, si por ejemplo un usuario tiene un problema, yo le digo, ¿y qué problema tiene? En la pantalla donde genera la factura de a crédito, ¿verdad? No me está generando el crédito. Entonces, con ese nombre significativo, el programador puede ubicar cuál es la pantalla y revisar el código para ver de qué se trata el problema, ¿no? Entonces, títulos apropiados. Si se trata de una pantalla de consulta, ¿verdad? Aquí se deben de mostrar cuáles son los significados de los códigos. Entonces, aquí, si nosotros vemos una consulta, tiene que haber un formato que se entienda, que sea conocido por el usuario, y si se utilizan las abreviaturas, estas tienen que ser conocidas por el usuario. Si hay instrucciones que se le dan al usuario, estas instrucciones tienen que detallar cuáles son las teclas de función disponibles para que el usuario realice esta función. ¿No? Por ejemplo, en los sistemas dicen, por ejemplo, con F10 graba, con F12 sale. Entonces, esa información tiene que estar disponible para el usuario.
Ya, en muchas interfaces gráficas, ¿verdad? El cursor también ayuda. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí la, la flechita, ¿verdad? Pero si yo hago doble clic para editar el texto, entonces el cursor cambia a una barrita recta. Entonces el cursor, también las figuritas del cursor, también ayudan cuando ustedes están diseñando sus sistemas. Ustedes tienen que preocuparse pues de que su mouse represente las operaciones que están ocurriendo. Para los usuarios que no son tan buenos, se requiere más soporte. Ahí ustedes pueden aprovechar para poner los wizards o las ayudas que pueden tener los sistemas. Los sitios web dice que suelen desplegar más texto e instrucciones para guiar al usuario a través del sitio web. Entonces, si ustedes hacen un sistema de sitio web, tal vez ahí tiene que ser guiar un poco mejor al usuario. Ah, los sitios de intranet podrían y no ser tan necesarios los diálogos porque como los sitios de intranet son manejados por usuarios propios de la empresa, estos usuarios están un poco más capacitados y están enfocados más bien en el trabajo y no en el aprendizaje. Entonces, estos son usuarios entrenados y por lo tanto un diálogo tan detallado puede no ser necesario. Bien, si en nuestros aplicativos, en nuestros diseños incluimos gráficos, estos gráficos tienen que tener textos, ¿verdad? Para saber, o sea, para saber qué está representando el gráfico. Y algunos de estos gráficos suelen tener hipervínculos, ¿verdad? Que nos llevan a el detalle de la presentación, ¿no? Entonces, si estamos trabajando en una página web y nos encontramos con los hipervínculos, estos hipervínculos tienen también que tener un nombre significativo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos un hipervínculo que dice da clic aquí, de repente nosotros no sabemos qué nos vamos a encontrar, pero si nos encontramos un hipervínculo que dice ver detalle, entonces nosotros sabemos que cuando demos a clic, lo que intuitivamente vamos a ver es el detalle. Ya, ahora, ¿recuerdan ustedes que yo les decía que los sistemas no tienen que entorpecer el proceso? Entonces, otra manera de dar información es a través de las líneas de estatus. En las partes inferiores de la mayoría de las aplicaciones suele tener una línea de estatus donde suelen estar mensajes al usuario. Por ejemplo, dicen cuál es el usuario conectado, desde qué tiempo se conectó, en qué pantalla se encuentra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una línea de estatus puede ayudar a mostrar información, ¿verdad? Que puede ser relevante para el usuario y que puede decir qué está ocurriendo en el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, podrían ponerse allí advertencias o información sobre lo que está ocurriendo con el sistema en un proceso sin necesidad de mostrar las pantallas de diálogos en las cuales hay que hacer clic. Entonces, son muy útiles las líneas de estado. También, como lo mencioné anteriormente, las pantallas de ayuda pueden servir para esos usuarios que no están tan familiarizados con el sistema. Bien, ya algunas pantallas de ayuda suelen ser como páginas web y suelen tener hipervínculos donde yo puedo ampliar un tema, ¿no? Algo así como, no sé si han visto en Wikipedia, que cuando ustedes tienen un tema y hay una palabra que no es muy común, tiene un hipervínculo que permite ampliar el concepto de esa pantalla. Otra manera de hacer un buen diseño es utilizar colores diferentes, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un diseño o cuando ustedes tienen un texto que hace una acción diferente, una buena manera de hacer un buen diseño es ponerle colores que contrasten con el resto
y de esta manera se destaque y anuncie que ese botón pues hace, o ese texto hace una acción diferente, una acción adicional. Ahora, en las nuevas aplicaciones modernas hay unos iconos pequeñitos de ayuda que cuando nosotros hacemos clic allí nos amplían un poco la información de la acción que hace ese elemento que ha sido seleccionado. No sé si hasta allí tengan alguna pregunta. Ya, si no hay preguntas, jóvenes, entonces yo creo que nos vamos a quedar hasta allí, ¿verdad? Porque yo ya mismo tengo la clase con el otro grupo, entonces nos vamos a quedar hasta allí para tener material para la siguiente clase, que es el día jueves, ¿no? Déjenme copiar su asistencia y 4 de octubre, ya estamos en octubre del 2021. Ahí acabo de copiar su asistencia y hay una asistencia de último momento. Y si no hay ninguna inquietud, pues nos estaríamos viendo el día de mañana para el proyecto PIS. Espero yo que realicen un buen proyecto, pues, y que tengan éxito en lo que vayan a realizar. Bueno, jóvenes, entonces de mi parte, pues muchas gracias y nos estamos viendo el día de mañana, creo yo. Procedo a detener la grabación y de ahí, si ustedes gustan, ya pueden desconectarse para que vayan a su siguiente clase. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Nos estamos viendo. Buenas noches. Nos estamos viendo el día de mañana.